Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. ¿Cómo dice? Amén, aleluya. Así es que vaya abriendo su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Y hoy vamos a ver cómo vivir el evangelio en la vida diaria, parte 2, ¿no? Habíamos dicho la semana pasada que ese mensaje del cual nosotros hemos creído se debe demostrar como la luz, ¿verdad? Se debe de expandir, se debe de hacer pues de otra manera, como que cuando nosotros prendemos un cerillo, lo que tratamos de hacer cuando hay viento, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros cubrimos la parte donde está la flama. ¿Para qué? Para que no se apague. No totalmente la cubrimos, porque si no también igual te vas a quemar, ¿no? Con tu mano, ¿no? Sino únicamente, como que decíamos coloquialmente de niños, hazle casita, ¿no? Hazle casita. ¿Para qué? Para que no se apague, ¿no? Pero sin embargo, también es importante que nosotros la dejemos brillar, porque si existe o por el cual nosotros prendemos un cerillo es para prender algo, o como cuando se va la luz, para alumbrar algo, ¿no? Entonces dice Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16, fue una de las enseñanzas del sermón del monte del Señor Jesús. Dice: más vosotros sois la luz del mundo. Fíjense cómo lo dice. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Puedes esconder tú un monte en una ciudad? No, ¿verdad? A menos que haya otros montes, otras montañas, entonces tal vez sí se puede llegar a esconder. Pero si una ciudad asentada, o sea, firme, ¿no? Que está en una planicie, por así decirlo, no puede esconderse esa montaña al verse allí con una ciudad. Dice la Biblia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, que así debemos de alumbrar nosotros delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense cómo es. ¿Por medio de qué vamos a poder nosotros alumbrar el evangelio ante los hombres? ¿Cómo es que yo ahora soy esa luz o soy esa montaña que no me puedo esconder en una ciudad sentada? ¿Cómo es? Bueno, por medio del evangelio, del poder del evangelio de Dios. Ese mismo poder es el que continúa. Precisamente el poder es el que continúa santificando nuestras vidas. ¿Cómo se vive el evangelio entonces? ¿Cómo nosotros lo podemos aterrizar, a aplicar a nuestra vida diaria? Para tenerlo más claro, tendremos que ver este sermón del monte en Mateo capítulo 5, y tendremos una mejor idea de cómo, cuándo, dónde vamos a vivir dicho evangelio, ¿sí? Si vemos en el libro de los Hechos capítulo 2 o capítulo 4, tenemos una idea de cómo se vive una vida transformada por el evangelio, hermanos. De cómo, cuándo y dónde nos da una idea en Hechos capítulo 2, 4, ¿no? Dice que la iglesia eran de un solo corazón y una alma. Esta iglesia, ¿cómo vivían ellos? Unánimes. ¿Cuándo lo hacían? Dice la Biblia, cada día, ¿no? ¿Dónde lo hacían? En el templo y en las casas. Fíjense cómo era. No reducían a transmitir, a lucir el evangelio, la transformación de su vida por el poder del evangelio. No lo traducían ellos, a pesar de que estaban en el primer siglo, únicamente al puro templo. Dice también en las casas. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, ¿qué fue lo que le hizo esto? ¿O quién fue que hizo todo eso?
pues podemos ver que es el poder del evangelio. Pero algo bien importante que habla también para poder nosotros exhibir ese evangelio, vivir día a día el evangelio, es cuando el apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5, nos muestra cómo nosotros debemos de lucir este evangelio en el cual hemos creído, el poder del evangelio. Y se encuentra en capítulo 5, en el versículo 22, empieza a hablar sobre las obras del Espíritu. Aquí el apóstol Pablo habla sobre los frutos del Espíritu. Y cuando nosotros vemos esa lista de los frutos del Espíritu, como que nos da una idea de una vida transformada precisamente por el poder del evangelio. Pero hay, hermanos, también hay obstáculos en nuestro camino que nos dificulta verlo. Pero como les comenté, que hay unos componentes del evangelio la semana pasada. Pero si nosotros no vivimos el evangelio, estamos negando el evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros tenemos que vivir un evangelio de acuerdo a como Dios nos está diciendo, no hacernos a nuestro propio entendimiento y vivir un evangelio así. Porque si no, estaríamos, como lo hemos visto, estaríamos negando o formando un Dios a nuestro parecer. O sea que estamos teniendo imagen y semejanza. O sea, de otro ídolo, de otro ser que no es el Dios de la Biblia. Y nosotros hacemos a nuestra manera a ese Dios, ¿no? Unos dirían, bueno, es que Dios no se enoja que haga esto. Bueno, ¿cómo lo sé? Que no se enoja. Bueno, su palabra nos dice si se enoja o no se enoja, si le gusta o no le gusta, si en su caso eso le glorifica o eso echa por tierra el evangelio de Cristo. La palabra es la que nos dice todo esto. Decía que hay componentes del evangelio que nosotros no vemos y no solamente pudiéramos nosotros predicar es un mensaje, sino vivir un mensaje, y nosotros lo podemos ver esos componentes, como lo mencioné la semana pasada, a través de la humillación. Y tal ejemplo nos dejó Jesucristo, que no consideró ser igual a Dios, sino que Él no se aferró a ser como Dios, sino se hizo hombre precisamente para cumplir el propósito de salvar al mundo del pecado. El sacrificio también, otro componente de alguien que no vino a ser servido, como dice la Biblia, sino vino a dar, a servir y a dar su vida por todos los demás, por nosotros, para ir a morir. Él quería, Dios, Jesucristo quería que nosotros pudiéramos ver ese sacrificio en el servicio a los hombres, ¿no? Cuando alguien nos dice, cuando más bien el Espíritu de Dios nos está impulsando, háblale, es un sacrificio. Es que no tengo tiempo, es que me hacen falta, es que como que los tiempos no se nos acomodan, y ¿no? Es un sacrificio que tú tienes que hacer, ¿no? O sea, tú tienes que, si Dios está inquietando tu corazón, bueno, es momento de decir, oye, ¿cómo ves si vamos a tomar un cafecito, no? Sí, pero yo puedo a las 3 de la tarde y tú a las 3 de la tarde estás haciendo cosas. Pues si Dios está inquietando, el sacrificio precisamente es dejar tus cosas a las 3 de la tarde e ir allá. No hacernos, o sea, no, pues como que no se nos cuadran los horarios, pues ni modo, ya, de lo que se perdió. Y ayer en la tarde en la noche les mandé un video, no sé si lo llegaron a ver, ¿no? Y habla precisamente de no ser indiferentes, o más bien que no se nos declare como la indiferencia, ¿cómo le llamaban ahí? La indiferencia depravada, exactamente, que sabiendo que esa persona, haz de cuenta, tú sabes que este coche, decían el ejemplo, tú sabes que este coche está sin frenos y una persona se va a subir al coche y va a arrancar, pero tú sabes que ese coche no tiene frenos. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? ¿No? Una indiferencia, y le ponen ahí una indiferencia depravada,
porque sabiendo que Él se va a estampar, ¿no? Tú no eres para quien decirle, no te subas al coche. ¿Pero por qué? No te subas al coche. Y le puedes comentar, mira, es que este coche, yo vi que se le salió el líquido, el aceite de los frenos, y posiblemente ya no tenga nada para cuando tú los quieras accionar. Y así muchos ejemplos. Se requiere ¿qué? Un sacrificio. Hay otra de los componentes que es la gracia sobre gracia, como parte del evangelio, y de esa manera es como yo me relaciono con Dios cuando hay una gracia sobre gracia. Por ejemplo, hay muchos que llaman a Dios Diosito, ¿no? Hay muchos que llaman a Dios, es que Dios, es que Dios, es que Dios. Es que Dios nomás lo tienen como un Dios, nada más así. Pero cuando hay la gracia sobre gracia, entonces cuando tú te hincas y oras con Dios y tú sientes que Dios está escuchando, abres la palabra, la Biblia, lees y Dios está hablando, hay una comunicación con Dios. Por eso yo le digo, es gracia sobre gracia. Ya no estamos partiendo solamente de tener a un Dios religioso, sino a un Dios, como lo dice Él, ustedes serán mis hijos y yo seré su padre, ¿no? Ya hay una relación más simbiótica, ya hay una relación más profunda, ¿sí? Y esa gracia también, esa gracia sobre gracia también aplica sobre los hermanos que están en la iglesia. Porque no crea que todos los que son aquí son santos, ni todos los que están aquí son diablos tampoco, ¿verdad? Tenemos medidas, ¿sí? Pero por ejemplo, si alguien me hiere, pues yo no lo voy a herir. Yo voy a entender que está pasando por un proceso el hermano, la hermana está pasando por un proceso. Nosotros tenemos que actuar siempre bajo la gracia de Dios, que es sobre gracia. Y así Dios me otorgó esa salvación por esa gracia. ¿Que yo merecía? No. Pero la gracia de Dios no solamente se extendió, porque dice que las maravillas de Dios se ven a través de lo que nosotros podemos ver: el cielo, el sol, el mar y todo cuanto existe es una gracia. Pero cuando hay gracia sobre gracia, entonces nosotros podemos ver que ahora yo tengo no solamente la gracia natural, que lo que vemos para que nosotros podamos decir, ver el cielo y decir, oh, o que veamos las estrellas que casi aquí en México no se ven, a menos que vayamos a un pueblito. Entonces podemos ver cuántas estrellas hay alguien que lo hizo. Pero no solamente vemos esa gracia, sino vemos gracia sobre gracia, y esa gracia sobre gracia es que Dios fijó sus ojos en ti y te dio salvación a ti. Esa es la gracia sobre gracia. Otro componente hay, que es el perdón incondicional. Así los hombres, y Dios quiere que a la hora que yo voy a vivir el evangelio, el mensaje, cuando yo viva y conviva con los hermanos, conviva con mi esposo, con mi esposa, ¿sí? Yo extienda un perdón incondicional. ¿Por qué? Ese es el mensaje que a mí me ha salvado, el perdón incondicional. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se estaba extendiendo un perdón incondicional. Todo esto, cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo, cuando este Redentor te perdonó siendo tú y yo un pecador, ¿sí? Como lo éramos, y continuamos haciéndolo, porque no dejamos de pecar en pensamiento, en actuar. A lo mejor unos más, otros menos, pero seguimos. Pero el evangelio tiene que crecer en nosotros para cambiarnos nosotros y tener la mente de Cristo a través cuando yo leo su palabra. Cuando yo leo su palabra, entonces me estoy impregnando de la mente de Cristo, y posiblemente
Posiblemente ya no peque como antes pecaba, deliberada, abiertamente, ¿sí? Ahora ya hay algo que me detiene y es el Espíritu de Dios que me detiene para ya no pecar contra Dios. Pero de repente yo me encuentro muchas veces pecando, pero ya no lo hago de una forma deliberada como lo hacía antes. Este poder del Evangelio penetra en mi vida y transforma precisamente mi corazón para que el corazón sienta un cambio debido al sometimiento de Cristo. El hombre verdaderamente impactado por el poder del Evangelio es un hombre que llora su pecado. O sea que cuando yo peco, yo me pongo de rodillas y yo lloro mi pecado porque he transgredido la ley de Dios, le he fallado a Dios. Un hombre que es pobre en espíritu es un hombre bienaventurado, como lo dijimos la semana pasada, y de ahí derivamos la palabra Macarios, que es doblemente feliz, contento, está satisfecho con lo que tiene, porque esa condición le lleva a sentirse le hace sentirse bienaventurado delante de Dios. El afán por ser el primero, como lo dijimos, ser el máximo, tener la razón, tener la última palabra, todo eso le va a un hombre que precisamente no ha entendido el principio básico de ser un hombre de pobre en espíritu. El pobre en espíritu no tiene que ganar los argumentos siempre. No se trata de eso, no se trata de vivir un evangelio ¿qué es lo que te conviene? No te puedo decir del infierno porque te ofende, no te puedo decir de tu pecado porque te ofende. No, el pobre en espíritu dice que hay un infierno, que si tú no te arrepientes te vas a ir al infierno, que tal vez hoy tendríamos el último día, el último chance para arrepentirnos y decirle: Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por las faltas que he cometido contra ti. Te lo pido en Cristo Jesús por los méritos que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora volver a caminar, pero en otra dirección, ya no conforme a mi pecado, sino ahora conforme a la dirección de lo que Cristo me está dando a través de su palabra. Ese es el Evangelio. El Evangelio nos hace mansos, no polémicos, no que levantes argumentos. Pablo le dijo a Tito que deberíamos de adornar nuestras vidas, ¿sí?, con la doctrina de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Decía que Dallas Willard dice que el cristiano se le enseñan en palabras y en acciones, que lo importante es ganar el argumento. Y a veces ganar el argumento y a mostrar que eres superior intelectualmente, formativamente. Mostramos cierta crueldad a la vez que nosotros estamos ahí dando un amor, pero no estamos mostrando un amor. El Evangelio en el corazón de una persona hace que ese corazón sea misericordioso a la hora de enseñar, a la hora de lucir el Evangelio, ¿sí? No ser un rencilloso, no ser un rencoroso. Esa persona pobre en espíritu es pacificador. Es pacificador por definición, y es una característica del Sermón del Monte, hermanos. Por eso Cristo dice: bienaventurados los pacificadores. Cristo no dice bienaventurados los ganadores. Cristo no dice bienaventurados los debatientes que ganan argumentos, que hoy se está dando muchísimo en la política, ustedes lo saben. Están defendiendo, argumentando sus posiciones, sus políticas de conveniencia, sus políticas de egocentrismo, su política de fascismo.
Tantas cosas que está ahí, pero ¿por qué? Porque Cristo no es el centro de ese Senado, Cristo no es el centro de esa república, Cristo no es el centro de la Cámara de Diputados, Cristo no es el centro del poder judicial, del poder administrativo, del poder, ¿qué más poderes hay? Que ahora ya los han reducido, ¿verdad? Hermanos, los bienaventurados los pacificadores, dice la Biblia, porque de ellos es el reino de los cielos. Que vamos a hacer marchas pacíficas, ¿verdad? Pero que ya destrozaron cuantos monumentos, que ya pintaron tantas cosas, que ya rompieron tantas cosas, que ya hicieron vandalismo. ¿Eso es marchar pacíficamente? No. No han entendido porque Cristo no es el centro de todo eso. El evangelio de la cruz nos llama a amar a nuestros enemigos, y ahí entramos nosotros, amar a nuestros enemigos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienen? ¿O qué recompensa tenemos nosotros? ¿No hacen también la gente del mundo, no hace también la gente normal, no hace también la gente de allá afuera, que cuando hay alguien que le ama, pues yo también te amo, ¿no? Si hay alguien que te da un pan, pues tú mañana posiblemente le des un pan, ¿no? Porque es normal, es parte de la vida. Pero cuando Dios nos dice ama a tu enemigo, entonces como que ya nos cuesta trabajo decir, pero ¿por qué lo voy a amar si ves que ayer me hizo esto? ¿No? A ver, ¿por qué le voy a hacer el desayuno a este? ¿No? Si ayer me golpeó, si ayer me maltrató, ¿por qué le voy a dar esto? ¿Por qué le voy a premiar a mi hijo si me hizo tal? ¿No? Si me faltó el respeto. Bueno, Dios dice, ama a tu prójimo. Entonces, como amas a tu prójimo, pues no necesariamente que le hagas de desayunar, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, esas palabras vienen del Sermón del Monte. Si queremos saber cómo es una vida impactada por el evangelio, puedes leer con más detenimiento el Sermón del Monte que se encuentra en Mateo capítulo 5, ¿sí? Dicho de otra manera, un hombre que entiende el evangelio, que es impactado por el evangelio, no hace de su felicidad la búsqueda número uno. No hace de su felicidad la búsqueda número uno, hermanos. Él hace que el reino de los cielos, la búsqueda número uno. Y buscar el reino de los cielos, como Jesús lo estaba diciendo, precisamente es leer su palabra, tener como prioridad la palabra de Dios, la hace una búsqueda primaria. Él vive confiado en el Rey de los cielos, hermanos. Él sabe que vivir el evangelio, este hombre que ha entendido todo esto, apunta a una vida venidera. Y no es una vida, Pablo en un momento dado vivió como vivió porque Pablo entendió que aquellos que han sido alcanzados por el evangelio, ¿sí?, ya no viven para sí. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios quiere que nosotros entendamos todo esto. Y vean lo que dice ahora Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Hechos 2, 44 al 47. Y todos los que habían creído, dice la Biblia, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Se está mostrando aquí en la pantalla para que lo puedan ver, ¿sí? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas,
Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La gente vio a esa gente vivir y encontró favor con ellos, con esas personas. No está tratando de decirnos este pasaje que vivamos nosotros en una comuna, como vivían ellos. Pero lo que sí está tratando de decir es que hay principios que nosotros tenemos que abordar en medio de esta generación perversa y torcida, en medio de un imperio que los perseguía a ellos, el imperio romano. El espíritu de quejumbre llegó a ellos, típico de nuestra época, hermanos. Y precisamente cuando nosotros vemos a Pablo, no caracterizó ese espíritu de quejumbre a Pablo, y en los primeros cristianos o la iglesia primitiva tampoco. No se vio en sus primeros inicios un espíritu de quejumbre como hoy lo podemos ver nosotros, que las reuniones a las 8, ay, pero si a esa hora estoy durmiendo, no, pero es el único día que descansas. Quejumbre, ¿no? Es quejarte, no quejarte. Oye, pero tenemos que hacer esto el sábado, tenemos que ir a dar alimento a los hospitales, pero no, porque el sábado es el día que lavo. Bueno, y así podemos poner tanta cosa. No existía en la iglesia primitiva. Dice que eran de un solo corazón, de una sola alma, tenían todas las cosas en común, ¿sí? Algo que enfatizó mucho el apóstol Pablo para que nosotros entendiésemos que la prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, es que tenía que haber lo que les dije en Gálatas capítulo 5: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Los frutos del Espíritu, ¿no? Porque si nosotros no tenemos eso, siempre va a haber en nosotros, como le pasó al pueblo de Israel, un espíritu de queja. Pero danos de comer, y ahí Dios les manda maná, pero ya no tanto. Bueno, querías o no. Danos de beber, pero no, ya no tanto, que quién sabe qué. Pero extraño los ajos, pero extraño las cebollas de allá, ¿no? Hermanos, tenemos que aprender nosotros a vivir el evangelio. Ahora, ¿cómo lo vivo yo en mi profesión? ¿Cómo lo vivo yo en mi oficio? ¿Cómo yo lo vivo en mi trabajo? ¿Cómo yo lo puedo vivir en la vida de los negocios, el evangelio? Si hay algo que causa conflicto es la dicotomía entre los creyentes que aplauden, afirman y dicen amén o amenizan la reunión, ¿no? Porque luego nada más dicen amén, pero no entienden el por qué dicen amén, ¿no? Porque amenizan nada más. ¿Y cómo se vive precisamente el evangelio en el trabajo o en los negocios, hermanos? En otras palabras, el maestro cristiano y el maestro no cristiano, cuando van a ejercer su pedagogía, ¿no? Yo no sé cuál es la diferencia entre uno y otro. Si no me dice que es cristiano, no sé cuál es la diferencia. Pero en realidad no existe diferencia, nada más por el puro título, pero no existe ninguna diferencia, porque tal comportamiento es del uno como del otro. La manera como el arquitecto cristiano y el no cristiano, a la hora de diseñar un cuarto de servicio, no vemos la diferencia, a menos que te digan que soy cristiano. ¿Sabes cómo se dice eso? Porque es muy fácil decir soy cristiano, ¿no? ¿Sabes cuándo se dice eso? Cuando tú das un presupuesto honesto, transparente y haces tu trabajo como lo dijiste que se iba a hacer. ¿Sí o no? Porque es muy fácil decir, mira, yo soy cristiano. Sí, ¿y eso qué? Me estás dando un presupuesto sobre más bien inflado. Me dijiste que me ibas a poner esto, mas no estoy viendo esto, lo que me dijiste. No,
Nosotros decimos que somos cristianos, pero a la hora que nosotros exhibimos el evangelio, cuando nosotros hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer, hacemos un presupuesto honesto, hacemos un presupuesto transparente, ¿no? Eso es cuando nosotros nos dicen, entonces ahora entiendo que eres cristiano. La manera como perseguimos nuestros logros en las profesiones, yo no veo la diferencia. Entonces, ¿cómo comenzamos a entender que el cristiano, nacido de nuevo, él tiene una cosmovisión diferente, hermanos? Y él puede ser que sea más honesto, porque puede ser que el no cristiano sea honesto, pero el cristiano, debido a su cosmovisión que ve diferente a la luz del evangelio, de la palabra de Dios, bueno, él es más honesto en sus presupuestos, en sus condiciones de trabajo, que no exige, no cuestiona. Pues no me conviene, pues porque también hay presupuestos nosotros que tenemos que hacer en la vida diaria. No, me voy a otro lugar, ¿no? Voy a conseguir otro trabajo, pero no estoy allí. Sí, pero uno que es profesional, pero uno que es académico, pero uno que tiene doctorado en tal área. No, nosotros no somos para esto. De manera que él tiene, cuando nosotros no entendemos esto, cuando no entendemos cómo está la prosperidad para nosotros, la prosperidad, Dios no está en contra de eso. Pero cuando tú lo haces, la prosperidad, tu prioridad en tu vida, ¿no? Como muchos quieren prosperar, pero quieren prosperar de mala fe, como dicen por ahí, que el que no tranza, no avanza. Entonces quieren prosperar a como sea lugar, ¿no? Pero el que está persiguiendo prosperidad, posición, poder, prestigio, placer de una manera similar, quizás los placeres no son los mismos que antes de tu conversión, pero es placer. Hermano, esta persona tiene un síndrome del éxito sobre su vida. Tiene un síndrome de éxito esa persona. El apóstol Pablo se convirtió y dice en un momento dado: yo era de la tribu de Benjamín, tenía prestigio el ser de la tribu de Benjamín. Y para mí dice Pablo, para mí era una cosa grande. Pero ¿qué creen? Que hoy es basura todo eso. Mis títulos académicos son basura lo que yo tengo, al lado de lo que Dios me ha dado para mí, ¿no? Decía un pastor, Miguel Núñez, ¿no? Es un médico con especialidad y se ha ganado todos los títulos. Es de Santo Domingo, fue a Nueva York a estudiar, fue académico. Bueno, dice, yo empecé a coleccionar títulos, diplomas, pero cuando me di cuenta que en el cielo no hay pared para poner mis diplomas, entonces dije, esto es basura, esto no me sirve. Ya no pondré mi mirada en esos títulos. Dice que él pasaba y sus títulos estaban colgados y él pasaba, el doctor se sentía orgulloso. Dice, pero cuando me di cuenta que en el cielo no hay paredes donde colgar esos títulos, los tuve por basura. Ahora no por eso tenemos que conformarnos y decir, bueno, entonces no mando a mi hijo a la escuela, no mando a mi hijo a una profesión. No, nos ayuda mucho esto, ¿sí? Pero el apóstol Pablo entendió esto. Él tuvo todos los títulos habidos y por ganar en su tiempo, mas no, él puso su afán en tenerlos, abrazarlos y decir, de aquí me agarro yo, hermanos. Pablo dice, yo no quiero ser piedra de tropiezo para ustedes, porque yo he llegado a valorar a Cristo, no mis títulos, de la manera que todas aquellas cosas vitales, importantes para mi vida, ahora son más bien como basura ahora. Todo aquello que decían, eres bueno para eso, ya, eso ya pasó, ya. Ahora yo he valorado más lo que tengo en Cristo Jesús. Bueno, yo sé que ese conocimiento
Y esa perspectiva de Pablo, hermanos, no la adquirió de una semana, no la adquirió de unas semanas. Yo digo que la adquirió de años esta perspectiva. Yo creo que en su primer viaje como que todavía iba alzadito el Pablo. Yo creo que en su primer viaje iba diciendo, pues yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy fariseo de fariseos, yo soy judío, yo soy esto, yo soy aquello, yo estudié con Gamaliel porque así lo dice, yo tuve la mejor formación. Yo creo que sí, fue su primer viaje con esa onda, ¿no? Pero en la primer paliza le bajaron los humos a Pablo. En la primera rastriza le bajaron los humos a Pablo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque todavía eso tenía Pablo, pero llegó un momento dado que no lo adquirió en una semana, en meses, a lo mejor en años tal vez. Lo entendió que para él era estar mejor con Cristo. El mejor es el morir que el vivir, porque yo tengo más ganancias si yo muero. Como les dije yo, hermanos, ¿qué tal si hoy les dicen a ti, vas a morir, te vas a morir el día de hoy? ¿Tú qué les dices? Pues tú también te vas a morir, que quién sabe quién, ¿no? No. Yo le dije a un hermano que le hablé y le dije, oye, ¿qué tal si hoy murieras? No, no me digas eso. No, de verdad, no me digas eso, ¿no? Pero a la perspectiva de Pablo, ¿qué es la perspectiva de Pablo, hermanos? Si me dicen, vas a morir el día de hoy, oye, muchas gracias, de verdad, porque estaré con mi Señor el día de hoy, ¿no? Estaré en esa patria celestial el día de hoy, ¿sí o no? Pero ¿por qué te enojas cuando te dicen te vas a morir? Porque a lo mejor no estás bien seguro si te vas a ir a la patria celestial, ¿o qué pasa? ¿No? Con el tiempo Pablo llegó a adquirir una cosmovisión que tú y yo necesitamos para vivir en las esferas de la vida. ¿Cuáles son las esferas de la vida, hermanos? El arte, puede ser el arte, puede ser las profesiones, puede ser la familia, puede ser la música, puede ser muchas esferas de la vida. Tú puedes llevar una cosmovisión diferente. Ahí me estoy llevando yo al punto 3, ¿no? Que estamos teniendo que vivir en la hora de hacer nuestros trabajos, nuestras profesiones, nuestras cosas que tenemos que hacer. Tenemos que llevar el evangelio ahí, hermanos. Tenemos que ser diferentes. Pablo decía en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso tiene que ver con el evangelio, ¿cierto? En el versículo 15 dice, y por todos murió para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16, aquí nos da una frase conclusiva. Es una frase conclusiva. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Escúchenme bien esto, ¿sí lo tienen ese? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Escuchen esto, vean lo que dice. Según la carne, aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiero abordar con esto? Primero, yo no puedo seguir viendo según la carne, no puedo ver a otros según la carne, hermanos. Me estoy refiriendo que cuando te dicen te vas a morir, que te amenazan, todo, ya no lo veas según la carne. Porque según la carne, ¿qué dicen? Pues botellita de Jerez, ¿no? Según la carne. Según la carne, te dicen, ni te sabes con quién te estás metiendo. Y tú, según la carne, dices, pues ni tampoco tú sabes con quién te estás metiendo. O sea, la carne. Ya no vivas, ya no veas a la gente según la carne.
¿Sí me di a entender con este tema? Segundo, ya no puedo seguir viviendo para mí, sino para aquel que murió y dio su vida por mí. ¿Qué es lo que dice según para mí? Según para mí, siempre son conveniencias, siempre es amontonar para mí, siempre es hacia mí, la balanza se inclina hacia mí, todo hacia mí, hacia mí, hacia mí. Sino ahora en Cristo, la cosmovisión que tenía Pablo, ahora tenía que ver con aquel que había muerto por él, por aquel que había dado su vida por él, ¿no? Y en este caso también por mí. Y de esta manera vamos a poder vivir en medio de los retos de la vida, de lo que estamos viviendo nosotros. A veces pensamos que ser cristiano es tener una vida más o menos moral. No, hermanos. La gente de allá afuera que no es cristiana también tiene una vida más o menos moral. No miente, no roba, ¿no? Entre comillas, ¿no? No miente, no roba, no asesina, no hace, igual que nosotros, media moral, ¿sí? Pero de eso no se trata el evangelio, hermano. El evangelio debe de hacer a una persona un creyente radical, si tú quieres, donde él ya no está buscando el significado, propósito, dirección, seguridad de su vida a lo que él hace, hermanos. Muchos, por ejemplo, se preocupan, no, es que ya me voy a poner atención para mi pensión. Ya no está viendo todo eso, en lo que él produce, en lo que él guarda, porque todo lo tiene en Cristo, hermanos. Y si tú tienes a Cristo, a lo mejor no vivirás de lujos, pero tendrás lo elemental, pero vives en Cristo, hermanos, y Dios te da contentamiento con esto, ¿sí? Yo no estoy en contra de que tengas tu casa, no sé, de tabique, no sé de eso, pero cuando tú entras a su casa y ves todo sucio, eso ya no tiene que ver nada con ser pobre o ser humilde. Eso ya es ser cochino, ¿no? La verdad, hermanos. Y entonces nosotros tenemos que también dar testimonio a la hora que estamos también en casa. A la hora que estamos también en casa, vemos ahí tirado basura y nosotros, en vez de tomarnos un tiempo para levantarla, no, trapear o algo, no, saltamos la basura. Oigan, hermanos, no estamos viviendo el evangelio completo, estamos viviendo un medio evangelio. Me estoy refiriendo que la manera como tú haces tu vida sea claramente distinta a las otras personas que no conocen a Cristo. Pablo entendió eso porque su vida ya no era suya de Pablo. Pablo entendió que si su vida le pertenecía a otro, en este caso al Señor Jesucristo, como él tenía ya la posición de la vida de Pablo, que ahora él era su dueño, que ahora él era su amo, por ese dueño, por ese amo y propietario que ahora tenía Pablo, no era capaz de precisamente de entender, de llevar una vida vaga, de llevar una vida conformista, de llevar una vida mediocre, de llevar una vida que no valía la pena, sino ahora vivía para ese que había dado su vida por él en la cruz del Calvario. Por ese amor, por ese Dios, por ese Padre amoroso, por ese Redentor misericordioso. Por eso decía Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir para mí es ganancia. El vivir es Cristo. Lo que yo hago en la vida, para mi motivación principal es Cristo. Si yo barro, yo voy a barrer porque mi motivación para mi vida es Cristo. Si voy a dar porciones de la Biblia, como Biblias, como folletos, como no sé, cosas así para evangelizar, yo lo doy por Cristo, porque mi vida le pertenece a Cristo. Y ya cuando yo muera, para mí eso es ganancia. Para mí ya eso es ganancia, porque ya estaré con Cristo
en la patria celestial, hermano. Sería ilógico que conociendo Pablo el temor del Señor, que está allí en 2 Corintios capítulo 5, después de haber experimentado ese amor de Dios y después de creer que Él murió en nuestro lugar, que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y que ahora su enseñanza de Pablo fuera vacilada del apóstol Pablo. No, sería ilógico que Pablo tuviera por vacile todo eso, que tuviera como diciendo, pues hoy no me ocuparon, pues hoy no voy a la iglesia. Eso es un vacile, porque ¿estamos buscando a Dios o estamos buscando al hombre? A Dios. 1 Corintios 7, 23. ¿Por qué nosotros fuimos comprados? ¿O cómo es que fuimos comprados? Dice la Biblia, por precio fuisteis comprados, por precio. No os hagáis esclavos a los hombres. ¿Qué precio incalculable tomó Cristo para llevarnos a la cruz y pagar? Entonces, si nosotros nos hacemos esclavos de los hombres, estamos invalidando el sacrificio por el precio que Cristo dio en la cruz del Calvario. Si nosotros vivimos para nosotros mismos, será difícil dejar lo familiar. Fíjense cómo le estoy diciendo, si nosotros vivimos para nosotros mismos, será difícil dejar lo familiar. Que llegó Panchita a la casa el domingo precisamente a la hora que me venía. Será difícil dejar a la familia. Será difícil dejar lo cómodo. Será difícil dejar lo cotidiano. Será difícil dejar lo seguro. Será difícil dejar lo que conocemos. Será difícil dejar lo que yo controlo. Pero cuando comienzas a vivir como Pablo decía, o el Señor Jesucristo decía, busca el reino de Dios, van a ocurrir cosas como estas. Aunque quizás el contexto es diferente de lo que dice la Biblia, Dios se te aparece en un momento dado y te dice, como a Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sin ninguna duda, Abraham dijo, ok, vamos. Cuando se le aparece a Pablo, camino a Damasco, Jesús, y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes qué? De hoy en adelante tú te constituyes aquel que va a sufrir por mi nombre. Y Pablo dijo, no, ya, ahí la paramos. No. Pablo dijo, sí, ok, acepto. Bueno, ve a la calle de la derecha y ahí llegará uno que se llama Ananías y te mostrará y te dirá lo que hay que hacer. Y ahí va Pablo. Aceptaron los retos porque tuvieron encuentros con Dios. Ellos no vacilaron con decir, bueno, no, déjame como aquel, ¿se acuerdan del rico? Que dijo, déjame enterrar a mis, otro, ¿no? Que llegó y dijo, déjame enterrar a mis, ¿cómo se llama? A mis parientes, a mis padres y te seguiré. No, hermanos. O como el rico que dijo que se puso triste porque cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y vente, sígueme, no quiso. Hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos que a la hora de vivir el evangelio en la vida diaria, en las esferas de la vida, nosotros precisamente entendamos que la prioridad máxima en nuestra vida es llevar el evangelio. Cuando Pablo era inconverso, cuando algunos de ustedes eran inconversos, nosotros que nos dedicamos a los negocios, ¿no? Un cliente era para sacarle ¿qué? Dinero. Pues sí, ¿no? Decían, no va a salir de esta tienda si no se lleva algo, ¿no? Y hasta podríamos ponernos como retos, ¿no? Una mujer puede ser nada más como para tener hijos o para tener placer, ¿no? Un jefe quizás es alguien para obedecerlo. Un amigo es alguien para ser utilizado también. Pero una vez que tu cosmovisión
cambia o es cambiada a través de la palabra, tú ya no puedes ver a ninguna persona según la carne, como lo dijimos ahorita, para usarlo, para esclavizarlo, para sacarle el dinero. Ya no lo puedes ver así. Cada uno de ellos tú lo puedes ver ahora como un potencial para el reino de los cielos, hermanos. De tal manera que cuando tú tienes un cliente, un paciente, un alumno, una oportunidad, asegúrate que no diluyas el evangelio en tu vida. Asegúrate que no diluyas el evangelio en tu vida, hermanos. Que no oscurezcas el evangelio en tu vida. De que el dinero que vas a ganar de él no sea como prioritario sobre el testimonio que vas a presentar ante él. La gente está en necesidad de redención y el trabajo puede ser tu mejor campo misionero, hermanos. Donde tú vas es tu mejor campo de misionero. Las cosas viejas pasaron, decía el apóstol Pablo. He aquí todas son hechas nuevas. Mi pecado pasado, lo que hice que me avergonzó en el pasado, pero ¿sabes qué? Mi forma de pensar pasó. También debo de entender que ahora ya tengo una nueva mente. Tengo el evangelio, tengo la paz de Dios, tengo el amor de Dios. La forma de pensar acerca del mundo, de cómo gano, de cómo vivo, de cómo progreso, también debe de cambiar en mi vida, hermanos. El éxito no lo define cómo yo hago las cosas. El éxito lo define Dios, de cómo Él define cómo debe de hacerse las cosas, hermanos. Después de la conversión, el reino de los cielos debe de ser la razón número uno para los que trabajan para la gloria de Dios. Oye, pero si yo trabajo en la carpintería, hazlo para la gloria de Dios. Yo trabajo de docente, hazlo para la gloria de Dios. Yo trabajo como secretaria, hazlo para la gloria de Dios. En cualquier área de la vida, hazlo para la gloria de Dios. Dice Pablo, así que comáis o bebáis o cualquier cosa, la razón prioritaria debe de ser para la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Amén. No, o sea, hermanos, no. El hombre secular busca en su trabajo la cura de su infelicidad, de su inseguridad, de su intranquilidad. Sí. Hermanos, y Dios viene y te dice, tú estás relajado, todo se encuentra bajo mi control, yo hago todas las cosas que sucedan porque yo quiero que sucedan. Entonces uno tiene que vivir en esa confianza, pero tampoco puedes vivir en una confianza de quedarte sentado, ¿no? O sea, no te preocupes, ocúpate de eso. Ocúpate de eso, acciona, no te quedes allí, o sea, como ahí, como que yéndote como que al tercer cielo, Señor, mejor en tu presencia y todo. No, también ya se te fueron 10 clientes, por así decirlo, ¿no? Ya se te fueron potenciales donde tú les podías predicar de la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, la prioridad número uno es precisamente darle la gloria a Dios. Mi deseo en esta mañana, hermanos, no es producir convicción, aunque si tienes convicción, esto vino de Dios. Mi prioridad es reflexionar juntos a través de la obra redentora de la transformación que Dios ha hecho en mi vida a través del evangelio, que tiene que ver en mi vida diaria, en mi vida de comuna, en mi vida de profesión, en mi vida de trabajo, en mi vida en la calle. Tiene que ver eso, reflexiona sobre eso. Si estás siendo la luz o estás apagando, opacando, diluyendo el evangelio cuando tú a la hora que estás ahí con esa persona inconversa. Le tenemos que decir, Señor, yo necesito vivir más lo que yo creo. Vivir más lo que yo creo.
lo que me salvó y lo que yo ahora yo proclamo, tengo que vivirlo día a día para que otros puedan ver en mí lo que ahora no solamente son palabras, sino que ahora allí sean hechos, no palabras. Y cuando nosotros entendemos esto, cambia radicalmente lo que Dios hace en nuestras vidas. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.